El error liberal prefiere aplicarse a la política. Son dignas de notarse dos cosas al estudiar el error contemporáneo bajo este punto de vista. Primera, que si bien por razón de sus principios y consecuencias, el liberalismo sin saberlo y sin quererlo, acaso muchos de sus adeptos, es un error metafísico y religioso. Afecta sin embargo preferentemente la forma política. Huye del terreno de las especulaciones, a pesar de ser más levantado y más noble, para expansionarse anchamente por el terreno de las aplicaciones, más accesible, más trascendental e importante para los fines satánicos del sistema. Y segunda, que cuáles son las teorías que el error adopta en el orden filosófico-religioso, tales son las que aplica en el terreno práctico, en las esferas políticas y sociales, de tal modo que siendo ilógico como lo es todo error, adviértese sin embargo una perfecta correspondencia entre las ideas religiosas y filosóficas por una parte y las ideas políticas por otra en sus tres distintos grados. Mas si dignas son de notarse, no son sin embargo extrañas ni la forma política que el liberalismo ostenta, ni la exacta correspondencia que hay entre sus teorías filosóficas y religiosas por una parte y sus doctrinas políticas por otra. Los errores, como todo contingente, están sujetos a las leyes del tiempo y del espacio. Son estos, por decirlo así, el medio en que nacen, viven, se mueven y obran, y todo viviente y agente se acomoda por necesidad a las condiciones del tiempo y del lugar. Es hecho comprobado en la historia que los errores ostentan el carácter de la época en que viven y reflejan las tendencias de los países en que nacen y prosperan. ¿Y quién podrá desconocer que el carácter predominante de nuestra época en todos los países es la afición a las cuestiones políticas? Añádase a esto que tan estrechamente relacionadas, tan íntimamente unidas están entre sí la metafísica, la religión y la política, que toda cuestión política, según observa profundamente un ilustrado publicista español, entraña en sí otra cuestión metafísica y religiosa, y toda afirmación o negación en las esferas políticas viene a resolverse necesariamente en otra afirmación o negación en el orden filosófico y religioso, lo cual en verdad no puede sorprender sino a los que, imbuidos como Proudhon en las ideas panteístas, no reconocen distintamente aquel sublime al par que sencillo principio del credo católico, primera verdad también, por decirlo así, en las esferas metafísicas, a saber, que Dios es el primer principio y el fin último de sus criaturas, que tiene de todas providencia, pero muy especial de su criatura predilecta, el hombre. Merced a la conexión íntima que entre sí tienen estos tres órdenes distintos, a toda afirmación metafísica o religiosa, cuando se aplica al derecho político y social, responden otras afirmaciones o negaciones políticas y sociales, de donde resulta que a los tres grados o formas que el orden metafísico y religioso tiene el liberalismo, corresponden armónicamente otros tres en el orden político y social. Y la correspondencia es tan armónica y exacta que claramente aparecen ser consecuencia necesaria de las doctrinas del liberalismo político, las sustentadas en las esferas por el liberalismo absoluto y naturalista, a fin de que aparezca más clara la relación lógica entre las doctrinas prácticas que sustentan respectivamente los tres grados del liberalismo y de consiguiente la solidaridad doctrinal, tenazmente negada por los liberales políticos, vamos a seguir en la exposición de ellas un método inverso al que hemos empleado en la exposición de las doctrinas especulativas, principiando por las de la escuela propiamente liberal, hasta llegar progresivamente a las tremendas negaciones de la escuela comunista y anarquista. Horribles negaciones lógicas en el liberalismo. Para los que admiten el orden sobrenatural, pero restringen sus consecuencias, afirmando que a él están sujetos los individuos, mas no las sociedades, y que según hemos visto, pertenecen al tercer grado del liberalismo, o sea, al liberalismo propiamente dicho, o político, procede lógicamente afirmar que la sociedad civil o el Estado debe constituirse y gobernarse sin tener en cuenta para nada a la Iglesia, que la política nada tiene que ver con la religión, en consecuencia que el Estado no tiene por qué cuidarse de la religión de los súbditos, sino en cuanto ésta afecta a la tranquilidad pública y a los intereses materiales. Pero en el caso de que ni estos ni aquellas sean afectados por la religión, el Estado debe mostrarse indiferente, autorizar todos los cultos y religiones, concediéndole iguales derechos o tolerando las demás, si por ventura la utilidad pública reclamase que el Estado aceptase alguna. En este estado de cosas, según unos, la Iglesia no debe aspirar a influir ni mucho menos a ejercer tutela sobre el Estado, sino más bien contentarse con que éste la reconozca la plena libertad e independencia. O según otros, más lógicos que los primeros, el Estado debe separarse completamente de la Iglesia, concediéndola tan solo el beneficio de la libertad común.
Los primeros formulan su teoría proclamando la Iglesia libre en el Estado libre, los otros la separación de la Iglesia y el Estado. Según los primeros, el Estado debe tratar a la Iglesia como compañera y aliada, y los conflictos entre ellos han de resolverse por aveniencias y concordatos. Según los otros, la Iglesia debe ser para el Estado como cosa extraña, y los conflictos deben resolverse por la fuerza. Mas, si la sociedad debe constituirse y gobernarse independientemente de Cristo y de la Iglesia, con la libertad religiosa que ya hemos hablado, procede proclamar la libertad de pensamiento, de imprenta, de discusión, de enseñanza, negar en todo ello cualquier intervención de la Iglesia, como usurpación de los derechos del Estado, a quien incumbe velar sobre el ejercicio de tales libertades, secularizar la enseñanza, acomodándola a las exigencias del progreso moderno y a la moderna civilización. Y si el Estado ha de constituirse independientemente de la Iglesia, nada tiene que ver ésta con el matrimonio ni con la familia, la base de la sociedad. Al Estado toca organizar la familia y legislar sobre el contrato matrimonial, marcándole condiciones y reglas, establecer los impedimentos y juzgar las causas matrimoniales. En este sistema no tiene razón de ser la inmunidad eclesiástica. Los actos de la Iglesia están sujetos a la inspección y política del Estado. El regium exequatur es un derecho del supremo imperante. El magistrado laico tiene el derecho de llamar a su tribunal a los ministros sagrados, juzgar los actos de jurisdicción eclesiástica y hasta los actos espirituales del sagrado ministerio, empleando para ellos los llamados recursos de fuerza. De donde se sigue que así como su pase regio somete al Estado la potestad legislativa de la Iglesia, por los recursos de fuerza someten también su potestad judiciaria. Más consecuentes y atrevidos los que pertenecen al segundo grado, no concibiendo como posible admitir un principio y desechar sus consecuencias, concluyen por negar toda dependencia de la sociedad y del individuo en el orden sobrenatural. La distinción que establece el liberalismo político, dicen, entre el individuo aisladamente considerado o en sociedad, cuando ella se proceda a declararse exento de deberes en el orden sobrenatural, es arbitraria y absurda, como quiera que los deberes humanos radican en la naturaleza, la cual no cambia en los individuos cuando se agrupan en sociedad. Si el orden sobrenatural, pues, obliga al hombre aisladamente considerado, ha de obligarle también cuando vive en sociedad. Por el contrario, si el ciudadano no tiene deberes con Cristo y con la Iglesia, tampoco ha de tenerlos con el individuo. Y si el orden sobrenatural no obliga ni a la sociedad ni a los individuos, sigue lógicamente que a nadie obliga. Si no obliga es inútil, no es posible, no existe. La elevación del hombre al orden sobrenatural es, según estos sectarios, un mito o una leyenda inventada por el catolicismo. Y si el hombre no fue elevado, claro es que no pudo caer de las alturas sobrenaturales. El pecado original es, de consiguiente, otro mito u otra leyenda. Negado el pecado original, afirmada la concepción inmaculada del individuo, procede negar los efectos de este pecado y afirmar que el cuerpo y el alma del hombre están sanos, íntegros, perfectos, los cuales salieron de las manos del Criador. El hombre, de consiguiente, se basta a sí mismo, no necesita auxilios exteriores para obtener su fin, en su naturaleza tiene los medios necesarios para realizar sus destinos. La razón es bastante para conocer la verdad y la conoce de tal modo que es imposible que se abrace con el error. No necesita, pues, la revelación, ni santas escrituras, ni intérpretes infalibles. Su voluntad, estando hecha para el bien, le quiere sin dificultades ni repugnancias. Le quiere luego que la razón se lo propone, sin que pueda abrazarse con el mal, como quiera que su entendimiento no puede abrazarse tampoco con el error. No necesita, pues, de gracia medicinal, ni de redentor que la merezca, ni de oración para obtenerla, ni de sacramentos que la confieran, ni de sacerdotes que los administren. Su libertad no ha sufrido extravíos, ni desfallecimiento, ni desmayos. Conserva predominio completo sobre las pasiones. Luego las pasiones son como su libertad, rectas, buenas, honestas, santas, y si son santas y buenas las pasiones, santos y buenos serán también sus actos. Con lo primero destruyen el catolicismo, lo sobrenatural, con lo segundo destruyen toda moral. Dadas estas afirmaciones religiosas, ved ahora las aplicaciones políticas y sociales de esta escuela. Si la razón humana es omnipotente e infalible en orden a la sociedad, debe ser libre sin trabas ni restricciones. Libre, no tan solo relativamente como la proclama la escuela moderada, sino absolutamente libre. Son derechos inalienables del hombre y de la sociedad la libertad absoluta de pensamiento, de enseñanza, de imprenta, de tribuna, cuando el Estado, siquiera sea en nombre del orden y de la tranquilidad pública,
pone alguna restricción a la manifestación del pensamiento o de la palabra, comete una usurpación atacando y vulnerando los derechos del ciudadano. Si la voluntad humana no puede querer el mal, ni padecer extravíos, ni ser dominada por malas pasiones la libertad, si todos los actos y deseos del hombre son buenos y santos, síguese lógicamente que ha de ser absolutamente libre para realizarlos. Aquí tiene su origen la libertad absoluta de cultos y la moral independiente, la libertad del crimen, su canonización y su impunidad, la libertad de sufragio, el sufragio universal, la soberanía nacional, el derecho de insurrección. La existencia del Estado, según los defensores de este sistema, responde a un contrato celebrado entre los ciudadanos, en virtud del cual, tácita o expresamente, se obligan a ceder algo de su libertad individual y de sus derechos innatos, ilegislables e imprescriptibles en pro de la sociedad. Las atribuciones de la autoridad ajústanse a las cláusulas del contrato, y éstas penden de la voluntad de los contratantes que las pueden modificar, restringir o revocar según su beneplácito. Los magistrados son simples mandatarios del pueblo, que los puede residenciar, juzgar, condenar y castigar cuando le plazca. En una palabra, en este sistema el hombre es absolutamente libre, independiente, soberano. La autoridad es una concesión hecha por la libertad individual en pro del Estado o de la sociedad. La autoridad no se deriva de Dios ni representa a Dios, como enseñan los católicos, sino que se deriva inmediatamente de la voluntad del pueblo y representa al pueblo soberano. Tan exagerado individualismo no obsta a que el Estado y en su nombre el representante de la autoridad ejerza el más absoluto y más repugnante despotismo. Antes bien, nunca es más esclavo el pueblo que cuando se apellida libre y soberano. El cetro y púrpura de su soberanía es la que tuvo el Redentor del mundo ante la cohorte del pretorio. Nunca suelen estar llevadas a más alto punto las máximas favorables a la libertad, dice Balmes, que a la víspera de entronizarse el despotismo. Bajo el imperio de tales doctrinas, es claro, venerables hermanos, que no sólo queda anulada la soberanía de Cristo y de la Iglesia Santa, cuya existencia se niegan tenazmente a reconocer los sectarios, sino que hasta la autoridad queda absorbida por la libertad, erigida en reina y soberana absoluta en los confines morales, domésticos, políticos y sociales. De ellos destierran a Cristo, y cuanto lleva a la representación augusta de Dios para sustituirle con la bestia apocalíptica, su imagen maldita y su execrable señal. Cuán gráficamente describía a estos sectarios el humilde apóstol San Judas en su epístola canónica. Se han entrometido, decía, secretamente entre nosotros ciertos hombres que han cambiado la gracia de Dios en desenfrenada licencia, negando la soberanía y dominación de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, separados de Dios y de su Iglesia, se han convertido a sí mismos, llenos de lujuria y orgullo, mancilla en su carne, menosprecian la dominación, blasfeman contra la majestad, cuántas cosas exceden su razón, no solo las niegan, sino que las blasfeman, y de cuantas naturalmente conocen, abusan encenegándose de ellas como brutos animales. Vociferan mucho y muy alto libertad, y no es la verdadera libertad, la libertad del bien, la que encomian, es licencia desenfrenada, el libertinaje, es la libertad, bajo la cual se cubre vergonzosamente, en frase de San Pedro, la más refinada malicia, quasi velamen aventes malitia libertatem. Pero se turba la mente y se estremece el corazón, venerables hermanos, al considerar las aplicaciones que de sus teorías nacen a la sociedad civil los que pertenecen al tercer grado, los liberales absolutos, tachando de inconsecuentes y no sin razón a los autores del liberalismo naturalista, no acertando a comprender cómo se puede proclamar al hombre absolutamente libre, independiente y soberano sin atribuirle la divinidad, pues que como ente a sé, Dios es el único ser absolutamente independiente y soberano. Llevados por la lógica de las ideas, de consecuencia en consecuencia, mejor dicho, de blasfemia en blasfemia, proclaman al hombre Dios, o negando a Dios o confundiendo con él al hombre, o admitiendo dos dioses iguales y rivales. Ahora bien, en cualquier caso, si el hombre es Dios, no puede haber autoridad superior a la suya. Además, como Dios será infalible en su razón, impecable en su voluntad, indefectible en su libertad. Y si el hombre no puede equivocarse ni extraviarse, ni faltar ni pecar, ¿para qué entonces los gobiernos ni los gobernantes? ¿Para qué las leyes y las penas? La mejor forma de gobierno será la anarquía. Si el hombre es Dios, el hombre tendrá dominio absoluto sobre todo cuanto existe. Negar este dominio, privar de él a su legítimo dueño, sería cometer un hurto y robo sacrílego. Luego la propiedad particular será un robo.
El mejor sistema económico es el ideado por los socialistas o comunistas. El matrimonio, por lo que tiene de yugo y de molesto y de propio, es un atentado contra la divinidad del hombre. La mejor forma de la familia está delineada en los escandalosos programas de Babeuf, Fourier, Saint-Simon y Proudhon, que son eminencias de esta escuela. No proseguiremos. La bestia misteriosa del Apocalipsis, coronada con nombres de blasfemias, no hablará tantas ni tan atroces, ni dirá palabras tan altaneras y soberbias como vomitan estos desgraciados contra Dios, blasfemando de su nombre y de su tabernáculo, que es su iglesia santa, y de los que habitan en el cielo. ¿Quién no ve aquí el signo de los errores apocalípticos, de los errores de los últimos tiempos, según los describe el apóstol San Pablo? Vendrá la apostasía y aparecerá el hombre del pecado, el cual se opondrá a Dios y se alzará contra todo lo que se dice Dios, o se respeta y adora en representación de Dios, hasta llegar a poner su asiento en el templo de Dios, mostrándose como si él fuera el verdadero Dios. ¿Qué hacen los defensores del liberalismo absoluto sino divinizar la libertad y todo lo humano, negar la soberanía de Dios y blasfemar de todo lo divino? Verdaderamente podemos repetir con el apóstol: el misterio de la iniquidad se está ya obrando entre nosotros. Observar para que nunca seáis sorprendidos por los atentos sofismas e hipócritas protestas del liberalismo político, venerables hermanos, hasta que abismos y absurdos es conducida por la lógica inexorable de sus ideas, la soberbia humana. Principia por sustraer de la autoridad de la Iglesia de Cristo a la sociedad civil y procediendo lógicamente de negación en negación, de abismo en abismo, concluye por negar toda sociedad, todo gobierno y proclamar la utopía más insigne, la anarquía, como el mejor gobierno posible. Principia por rechazar la soberanía social de Jesucristo y marchando de absurdo en absurdo termina por negar toda autoridad, todo derecho, la sociedad, la familia, el orden, la vida, Dios, hasta hacer desaparecer el ídolo a quien tanto había elevado, el hombre, en el oscuro fondo de sus tenebrosas teorías, en el caos impenetrable del más repugnante panteísmo. Cuán cierto es que quien no sigue a Cristo camina en medio de espesísimas tinieblas, y que despedirse de Cristo es despedirse de la verdad y de la vida. Ego sum via veritas et vita. Dios ha creado al hombre para la verdad, y la verdad para el hombre, para que la investigue, la conozca, la contemple, pero le ha puesto la condición indispensable de que para llegar al puerto es indispensable que, mientras camine por el mar de las investigaciones científicas, no aparte sus ojos de la estrella polar del cielo sobrenatural, del sol de la verdad, que es su Hijo. Ego sum lux mundi, ego sum stella splendida et matutina. Cuando el hombre pierde de vista, con rumbo incierto camina a la aventura, y la frágil barquecilla de la razón, azotada por los huracanes de los errores, agitada por las olas embravecidas de las pasiones, atraída por las opuestas corrientes de lo profundo, perdido el gobernalle de la fe, precipítase ciega de abismo en abismo, sucediéndole casi siempre lo que con hermosa frase cantó un poeta pagano, y es que queriendo evitar un escollo va a dar contra otro, es decir, queriendo huir de un absurdo se ve precisamente a aceptar otro, precisada a aceptar otro, hasta que, últimamente desfallecida, sin fuerzas, desesperada acaso, precipítase para siempre en las sinuosidades del océano de la apostasía, de la blasfemia, de la negación y de la duda. Bien, señores, pues con esto daríamos conclusión a esta parte. Como siempre, pues pedirles que compartan nuestros contenidos y nos ayuden a llegar a más gente. Y por supuesto, pues recen mucho por nosotros, por la fertilidad de nuestro apostolado. Un abrazo muy grande, viva Cristo Rey y viva España.